solo porque ella no llevaba ropa interior al salir. Fue secuestrada a la fuerza por dos maleantes. Cuando la policía la encontró, ya era un cadáver en el estanque. La última persona que la vio fue el dueño de una tienda cerca de la estación de autobuses. Hablaron un poco amigablemente. El dueño de la tienda pudo confirmar que dos maleantes estaban mirando a la chica. Sus casas estaban a solo 1 kilómetro de la estación. El policía William sospechaba que ellos fueron los que se la llevaron, pero los maleantes negaron rotundamente los hechos. De hecho, sí habían tenido malas intenciones hacia la chica. Sin embargo, cuando un vendedor de pescado pasó por allí, ellos, en un arranque de desesperación, la dejaron ir. La policía investigó las relaciones de la chica. Annie tenía 18 años. Su padre solo fue a la policía un mes después de su desaparición para presentar la denuncia. Annie era la segunda de 3 hermanas en su familia. La gente la describía como una chica tímida y honesta. Cada día, solo iba a la escuela o al convento a rezar. No tenía otros planes. El sueño de Annie desde pequeña era unirse al convento. Era una fiel creyente. En su caja guardaba una tarjeta con un mensaje. Toca la puerta y él la abrirá por ti. La madre y las hermanas de Annie podían testificar que ella era una chica introvertida, sin muchos amigos. Lo único que le gustaba era el padre Tony del convento. El convento estaba a solo 300 metros de su casa. La policía y el convento siempre habían tenido una mala relación. Además, el padre de Annie había tenido un gran altercado en el convento. Sabían que no colaborarían con la investigación. Pero lo que William no notó fue que justo después de irse, la expresión del padre de Annie cambió repentinamente. Los fieles bloquearon la entrada al convento, impidiendo a William investigar. En ese momento, otro coche de policía llegó lentamente por el camino trasero. Era el supervisor de William. Este ignoró el caso de la desaparición de Annie. Reprendió a William por no informar a sus superiores y actuar por su cuenta. Justo en ese instante, los investigadores encontraron una nueva pista. Sacaron un cadáver del estanque. El caso cambió de desaparición a asesinato. La policía torturó a los dos maleantes detenidos, pero no consiguieron obtener ninguna pista. William habló con el vendedor de pescado. Este pudo confirmar que, después de pasar por la casa de los maleantes, Annie logró escapar de sus garras. Estos sucesos enfurecieron al jefe de policía. Él se reunió con sus superiores para exigir la liberación de los dos maleantes. El motivo era que uno de los chicos era hijo de un conocido suyo, de una de las familias más ricas de los contratistas locales. El jefe también les recordó que no debían involucrar al padre Tony del convento. Solo tenían que encontrar un chivo expiatorio antes del funeral de Annie para cerrar el caso. William investigó los alrededores del estanque. La casa de los maleantes estaba a unos 500 metros de distancia. De día o de noche, transportar un cadáver a esa distancia sería muy difícil de ocultar. Pero el convento estaba a solo unos 100 metros del comedor. Si interrogaban al padre Tony, toda la verdad saldría a la luz. Sin embargo, su superior desestimó esta idea. Con un grupo de policías, en medio de la multitud de habitantes del pueblo, él guió a un perro policía para reconstruir la ruta de Annie. El perro ladró un par de veces frente a la casa de los maleantes, pero no se detuvo allí. En cambio, llevó al grupo directamente al convento. Siguiendo las instrucciones del superior, el entrenador de perros tiró de la correa, y el perro se dirigió hacia otro lugar. Era la casa del barman Kevin, quien tenía varios antecedentes penales. En la colina trasera de la casa, se encontraron huellas que indicaban que algo pesado había sido arrastrado. Era difícil no sospechar que el cadáver de Annie había estado allí antes de ser arrojado al estanque. La policía encontró una sábana en la bolsa de fruta de Annie, y el día de su asesinato, el padre Tony había estado en una reunión de la iglesia todo el día, con una coartada sólida. Los habitantes cercanos al convento confirmaron que habían visto esa sábana antes. El pescador reconoció la sábana como familiar, y parecía que Kevin había usado una igual. Sin embargo, él no pudo producir otra igual, y solo pudo decir que la sábana desapareció unos días antes. La policía pensó que Kevin estaba mintiendo. Lo arrestaron sin dudarlo. Tras un intenso interrogatorio, Kevin se negó rotundamente a admitir su culpabilidad. William se sentía incómodo con todo esto. Fue al funeral de Annie. Viendo su cuerpo en el ataúd, decidió citar nuevamente al padre de Annie. El padre y Kevin se conocían desde pequeños. Aunque Kevin había hecho muchas cosas malas, nunca había hecho daño a la familia de Annie. Además, el padre de Annie presentó un nuevo testigo.